Scotiabank. Tenemos a nuestro primer invitado, estamos con el abogado penalista, el doctor Julio Espinosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Karen, ¿qué tal? Encantado. Durante la pausa estábamos comentando con el doctor la situación de nuestro país. Hemos hablado de varios aspectos, el ámbito político, la clase de autoridades que nos representan, ¿no?, que están más inmersos en responder por los escándalos que responder por las necesidades de la población, de la ciudadanía en general. Hemos hablado de cómo está aumentando también la violencia en general, no solo por el tema de inseguridad ciudadana, sino las respuestas que tiene una persona cuando la agreden, cuando le chocan el carro, como lo que vimos esta semana en Chorrillos, en el caso de una mujer que le chocan el carro y sale con un bate de béisbol a romper todas las lunas de este bus, en un acto, digamos, de venganza, ¿no?, por esta frustración, por esta indignación de este choque. Estamos teniendo respuestas desproporcionadas y estamos queriendo solucionar la violencia con más violencia. Además de todo ese contexto, tenemos un panorama internacional en donde hay varios países que están indicando que aquí en nuestro país no se respetan los derechos humanos. Y aquí también hay una percepción que estamos viviendo en tierra de nadie, como lo que ha pasado en este colegio de Independencia. No hay control, los niños pueden estar ingiriendo cualquier sustancia y nadie se da cuenta. Doctor, ¿por qué estamos viviendo literalmente en un país en donde no podemos ni siquiera preocuparnos por la seguridad, por la integridad física y psicológica de un ser tan vulnerable como un niño? Sí, a ver, Karen. El común denominador a varios de los casos que se han ido produciendo, el tema de la niña que ha fallecido por este tema del reto clonazepam, que se difunde además a través de redes, el caso de la señora de Chorrillos, que una suerte de autojusticia, inmediatamente responde a un choque vehicular con una actitud absolutamente desproporcionada y violenta. El caso del abogado Vice, Carlos Vice, que ¿no?, también da cuenta de una suerte de acto de vendetta intensamente violenta, ya marca una constante en los últimos meses, ¿no? Exacto, hay un patrón. Así es, el patrón marca dos cosas. Primero, que en nuestro país el Estado, las autoridades en general, tanto el gobierno central como el gobierno regional, como que han perdido la brújula de la atención suficientemente efectiva de lo que significa la seguridad ciudadana, pero además un tema transversal y que viene de esta coyuntura post-pandemia es el tema de la salud mental. Necesariamente ha tenido que desarrollar en nuestro país el gobierno central un plan, una política de atención para la salud mental, producto de todos estos 2 años intensos que hemos vivido en todo el mundo y particularmente en nuestro país, pero que ha generado un alto grado, entiendo, y lo dicen los especialistas, yo soy abogado, pero lo percibo así por lo que dicen los especialistas, un alto grado de estrés social, incrementado por la ola de inseguridad ciudadana, que ha generado que las personas, lejos de mirar a la autoridad, que es la que tiene que resolver un conflicto, inmediatamente hace uso de lo que se denomina la autojusticia. Resolver un conflicto de manera inmediata, además de manera violenta, por la fuerza. Lo que él no hace sino generar e incrementar de manera mayúscula el grado de violencia en nuestro país y de inseguridad, porque esto podría quizás verse o haber sucedido en algunos lugares donde el Estado quizás no llega por diferentes circunstancias. Distancia, dificultad de acceso en lugares, digamos, alejados de provincia. Pero no, o sea, estos casos que estamos viendo han ocurrido acá en la capital. Lo que quiere decir que este grado de inseguridad y de autoviolencia que se está generando está creciendo de manera intensa y es necesario invocar al Estado para que, más allá de los problemas macro que está atendiendo y los conflictos políticos que hay entre el Ejecutivo, el Congreso y las demás instituciones, las bancadas, miren su atención en lo que está sucediendo en el problema del ciudadano de a pie. Así es, y muchas veces, bueno, hemos visto que se ha declarado el estado de emergencia en algunas ciudades de nuestro país. Se opta por restringir ciertos derechos o colocar ciertos límites, pero lo que usted ha mencionado es muy importante. No nos estamos enfocando en la salud mental. Estamos de alguna manera dando paliativos, dando pastillas, placebos, ¿no?,
que finalmente pueden de alguna manera disminuir el grado de violencia, pero tarde o temprano no la van a poder contener, porque esa persona que tiene problemas de salud mental va a cometer un acto lamentable en cualquier momento. Y, por supuesto, tenemos que identificar los delitos. Pero en el caso, por ejemplo, de Carlos Vice, si nosotros hablamos de la prisión preventiva, ¿se aceptó o no se aceptó? Más allá de la prisión preventiva, dentro de la cárcel, ¿podría una persona rehabilitarse si tiene un problema, por ejemplo, con el alcohol? Si tiene un problema de salud mental, ¿se soluciona todo con prisión preventiva? Definitivamente, en países como los nuestros, las cárceles, lejos de significar un espacio de readaptación para ese tipo de casos, van a significar un espacio de mayor violencia o riesgo, ¿no? En el caso del abogado Vice, según todo lo que se conoce, la evidencia presentada y todo lo que se ha discutido en la audiencia que se realizó ayer, antes de ayer, por la noche o la medianoche, se ha dado cuenta de que esta persona, más allá de los detalles de si ha ingerido alcohol o estaba en un grado excesivo de consumo, de ebriedad, más allá de eso, lo que sí da cuenta el juez en su resolución es que es una persona que ha tenido antecedentes, la Fiscalía sí lo ha presentado, de comportamientos, digamos, agresivos, que habría ocurrido en un contexto en el que la persona habría, además, como que se habría predispuesto a generar ese escenario planificadamente para atentar de ese modo contra el agraviado vecino de ese edificio. Lo que informa que estamos ante una persona que tiene un comportamiento psicológicamente con algún tipo de afectación seria que merece una atención y que no se resuelve a través de la prisión preventiva. La prisión preventiva lo que va a hacer, o hubiera hecho, si le hubiera impuesto, más allá de la discusión jurídica que puede haber si es que procedía o no procedía, generaría o hubiese generado que lo hubiesen mandado a este señor o a Castro o al penal de Lurigancho, donde hubiese existido igual posibilidad de que este señor, si tiene esas condiciones, porque en las cárceles se ve y se consume alcohol y esa no es ninguna novedad. En las cárceles hay espacios de vinculación con espacios o riesgos de violencia. Hubiese existido el riesgo de que siga realizando o atentando inclusive contra su propia vida, quizás, ¿no? Entonces, la prisión preventiva en casos como estos definitivamente no es una solución y hay que más bien atender el problema de fondo que está ocurriendo y se puede volver a suceder en casos similares. Así es, y usted ha comentado un detalle importantísimo, la situación de los penales, el hacinamiento que existe, la falta de atención psicológica, psiquiatra a las personas que lo necesitan. Se supone que una persona que entra a la cárcel para cumplir una condena, cuando termina el periodo de tiempo y sale a la sociedad, tiene que ser una persona que se puede nuevamente unir a la sociedad, que puede ser rehabilitado. Pero vemos que en muchos de los casos entran al penal, entran a la cárcel y se profesionalizan en actos vandálicos o comienzan a hacer extorsiones desde la cárcel. Y hemos visto muchos casos de personas que salen de la cárcel y cometen los mismos delitos o peores delitos. Y es como un círculo, ¿no? Estamos constantemente en un círculo tóxico que no está generando algo positivo para el país. Y eso refleja que desde el gobierno no se está trabajando en algo que cambie la situación. Y estos 2 últimos años en nuestro país han sido realmente complicados, diríamos, lamentables en todo lo que estamos tratando, ¿no? Existió y está publicado de manera oficial en la página web del Ministerio de Salud el Plan Nacional de Salud Mental, que lo hizo ni siquiera el gobierno del presidente Castillo, el gobierno anterior, que formuló un plan del año 2018 al 2021. Luego del 2021 hacia adelante, nada se ha trabajado en aquello. Y entrando al problema que significa, digamos, las serias dificultades que hay en penales, pues por supuesto, ¿no? En casos como estos, los que estamos comentando, como el caso de este abogado Vice, el Código Procesal establece cuál es el mecanismo idóneo para adoptar o para, de alguna manera, tratar estos casos. Y establece que no es la prisión preventiva, sino es el internamiento preventivo, es decir, identificar que la persona ha cometido un delito, es consciente, pero tiene alteraciones que significan un riesgo para
la misma persona o para terceros otros, en términos de conductas violentas o similares, entonces el código lo que dice es que a esa persona se le tiene que internar preventivamente en un centro donde se le va a dar una atención especial en términos de salud mental, obviamente con privación de libertad, pero no en una cárcel, sino en un centro de tratamiento para evitar posteriores reiteraciones o evitar que se generen mayores acciones violentas que una persona en estas condiciones puede seguir realizando. Así es. Pero lamentablemente en el estado de hoy, en nuestro país, no funciona el internamiento preventivo. O sea, no existe un centro, o el Ministerio de Justicia o el INPE no tiene un lugar debidamente sofisticado, implementado para albergar a personas que por mandato de la norma, en vez de ir a la cárcel, tienen que recibir ese tratamiento. Así que ese es otro de los grandes problemas de nuestro país en materia de salud mental, que tiene que ver con también la protección de la seguridad ciudadana. Así es, porque a veces pensamos que el móvil que tiene una persona para cometer un acto delictivo o agredir a otro es por una situación de venganza o porque la persona está molesta, ¿no? Y de alguna manera la quiere perjudicar, pero muchas veces hay personas que tienen episodios de psicosis, es decir, están fuera de sí. No son conscientes de el lugar en donde se encuentran, quienes los rodean, se sienten amenazados, piensan que van a ser atacados y a veces responden de maneras violentas. ¿Cómo se analiza en esos casos el delito? Claro, el derecho penal establece para ello la necesidad de realizar en casos como estos diversos, digamos, análisis, pruebas, peritajes de carácter psicológico y psiquiátrico para establecer el perfil de la persona y establecer si sufre o no de algún tipo de trastorno leve, moderado o grave. Y en función de esa evaluación, que es una evaluación médica, en un caso concreto se puede establecer si la persona o es inimputable o es inimputable si es que realmente sufre una alteración grave de la conciencia, o si es un imputable relativo, o si es una persona que es imputable pero ha realizado una conducta, digamos, generando un entorno tal para evitar, como una suerte de coartada, para evitar ser luego responsabilizado penalmente. En este caso... Claro, porque hay personas que ponen como excusa su salud mental y son personas que están... O el estado de ebriedad, sanas, ¿no? ¿no? Lo que el juez en su resolución, que la he leído, perdón, la he escuchado, la he visto, pues una resolución oral, dictada ayer a la medianoche, en el caso Vice, lo que el juez dice, analizando el contexto de todo el caso, todos los hechos que han sucedido en el caso de este señor Vice, él dice... Hay elementos para establecer que este señor, el investigado, el señor Vice, ha como preparado o ha generado las condiciones para colocarse en esa posición. O sea, el juez establece la posibilidad, no que estaba ebrio y producto de su ebriedad surgió un arrebato, sino que planificó desde antes agredir a la víctima y parte de su plan fue ponerse en estado de ebriedad para de alguna manera evitar luego tener que asumir alguna responsabilidad penal o poner como justificación, como causa de justificación o de inculpabilidad el estado de ebriedad, cosa que en efecto el abogado lo ha hecho. En la audiencia el abogado ha dicho estaba con grave alteración de la conciencia. El juez no ha aceptado esa tesis. Pero por lo mismo, estas cuestiones se tienen que debatir y se tienen que decidir en función a evidencia médica, biológica, que en este caso seguramente, como lo ha dicho la Fiscalía, lo está produciendo, lo va a generar, y esperemos que haya un mejor resultado, no solamente en términos de prisión preventiva. El caso no se debe mirar en términos de prisión preventiva. En el caso del señor Vice, yo pienso que el tema es resolver un caso en el que todas las evidencias ya están presentadas sobre la mesa. Es un caso flagrante, hay suficiente evidencia, pruebas, videos, su propia declaración, la declaración de la víctima. Así que existe en nuestro ordenamiento un proceso que se llama proceso inmediato, que permite en casos de flagrancia que un proceso, para explicártelo en términos simples, que normalmente pudiera durar un año, en caso de flagrancia, se termina en 10 días. Y se dicta la sentencia en 10 días, en tiempo aproximadamente, en tiempo récord, porque está hecho para ese tipo de casos. Yo creo que más que discutir si va o no la prisión, cosa que nos puede demorar hasta semanas, los jueces y los fiscales deben optar por aplicar el proceso inmediato y en un tiempo breve imponer la sentencia que corresponda en este caso. Así es. Bueno, es algo muy interesante de ver estos detalles que a veces pasan desapercibidos, ¿no?
Hay otro caso que es el que ya hemos comentado de la menor de 11 años. ¿Quiénes serían los responsables? ¿Los padres de familia, los auxiliares del colegio, las autoridades del colegio, quienes no controlaron este hecho? Tras la pausa vamos a analizar